tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Es un paciente que le va a contar el ministro, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las jurisdicciones. Por eso le pediría al ministro que nos contara la actuación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su ministerio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Como dijo el ministro, nosotros y comentamos ya, y ya habíamos presentado con el jefe de gobierno de la ciudad el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos desarrollado un protocolo para detección precoz, oportuna y segura de los potenciales casos. Ese protocolo se ha distribuido por todos los hospitales y efectores públicos y por los efectores privados. Los efectores privados fueron categorizados según su capacidad de manejar el protocolo y la capacidad de aislamiento. Y en este caso en particular, como nosotros era una posibilidad, el primer caso apareció sobre un efector privado del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, efector privado que tenía todo el protocolo perfectamente planificado y de una manera apropiada y segura. Rápidamente y sin contacto con nadie en la sala de espera, fue aislado. Se le hicieron las tomas de las muestras correspondientes y fue aislado en la clínica. Y luego de 24 horas de estudio de la muestra, hoy firmó que efectivamente la muestra fue positiva, así que ese fue el camino que ocurrió en este caso. En este sentido, bueno, quiero decir que claramente hay que trabajar, como dijimos, integralmente. La salud es una sola en todo el país, no importa la jurisdicción política y tampoco importa público-privado. En este caso, como son casos importados, es decir, por el tipo de nivel que es el medio socioeconómico para arriba, es más probable que la detección y la primera consulta se haga en el sector privado. Por eso trabajamos intensamente junto con el sector privado en todo el país. Creo que esto no modifica demasiado lo mucho que estamos haciendo, pero de todas maneras es una cuestión dinámica que la vamos a ir mirando día por día. Me gustaría que la secretaria Carla Bisotti les contara un poco los detalles de los procedimientos y qué es lo que seguimos haciendo. Buen día, muchas gracias, ministro. En realidad lo que sucede en este momento es que tenemos, como dijo el ministro, el primer caso confirmado de coronavirus importado y en relación con los tiempos es una persona que ingresa al país el 1 de marzo procedente de un viaje a Europa donde estuvo durante un tiempo, los últimos 14 días en el norte de Italia y consulta el 1 de marzo dirigiéndose al horario de la tarde en el contexto de haber iniciado un cuadro febril en ese momento que se suma a tos y dolor de garganta inespecífico que tenía los días previos. Consulta inmediatamente, como dijo el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, se implementa el protocolo, no habiendo presentado contactos en el centro privado y habiéndose aislado en forma preventiva, como estamos en este momento en fase de contención para su estudio e investigación. El 2 ingresa la muestra al Laboratorio Nacional de Referencia, en menos de 24 horas tenemos la información, al mediodía tuvimos la información y también muy oportunamente brindamos la información en función de esta situación. Lo que se está haciendo en este momento es, en Argentina seguimos en etapa de contención. Un caso importado no cambia las recomendaciones en este momento. La contención significa que vamos a trabajar en la detección precoz de un posible caso, su estudio para confirmarlo o descartarlo, el aislamiento y obviamente prestar cuidado y el seguimiento estrecho de los contactos, que es lo que se está haciendo en este momento. La Ciudad de Buenos Aires el primer día contactó a esta persona y en relación con su ingreso y su situación social no había tenido contacto definido con alguna persona y lo que se está haciendo es investigar a los contactos estrechos del vuelo, identificarlos, contactarlos
y definir en función de dónde estén, digamos, el seguimiento que se le va a hacer ante un contacto con un caso confirmado. Se realiza la recomendación del aislamiento domiciliario y el contacto estrecho de sus síntomas y de la necesidad de su contacto en caso de tener el inicio de síntomas y la medición de la temperatura. Estamos trabajando en forma coordinada en forma federal, multidisciplinaria e intersectorial, el reconocimiento al Laboratorio Nacional de Referencia que en menos de 24 horas pudo generar el circuito para tener el diagnóstico y, por supuesto, a la articulación entre Nación y, en este caso, Ciudad de Buenos Aires para generar las acciones. Como siempre decimos, es muy posible que esto tenga el primer contacto con el sistema de salud en el sector privado y realmente focalizamos en las personas que vengan de algún lugar con circulación del virus, con síntomas respiratorios, que el más frecuente es la fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, o que vengan de algún lugar con circulación del virus o hayan estado en contacto con un caso, la consulta precoz, el minimizar el contacto con otras personas, el referir ese antecedente para que el sistema de salud pueda atenderlo inmediatamente y generar las acciones de aislamiento, y ahí ya el sistema de salud tiene todo el circuito en todos los subsectores, tanto en la seguridad social, el sector privado como el sector público, para activar el protocolo y de esta manera, en forma colectiva, podamos continuar en la fase de contención para minimizar cualquier posibilidad de tener otro caso o de presentar nuevos casos en función del contacto con este paciente que ha consultado en forma oportuna y que ha generado, digamos, las acciones en relación a lo que es la contención y el diagnóstico. Muy bien, quedamos a disposición para las preguntas. A los periodistas, pedirles que se identifiquen con nombre y medio al que pertenecen y vamos a hacer la primera consulta entonces. Ministro Jorge Moure de Radio Mitre. Vamos a pasarles el micrófono para ser más ordenado. La Nación Más, que se había anotado primero. A ver. Hay una lista que se elaboró en conjunto con todos, así que vamos a respetar esta lista. La Nación Más. La Nación Más acá. La Nación Más acá. Acá, perfecto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Jerónimo Mura de La Nación Más. Me gustaría saber, con respecto a los otros pasajeros de este vuelo, si les están realizando un seguimiento, si ya les han realizado estudios para descartar otro posible caso de coronavirus y si además se van a extremar medidas de seguridad para la gente que trabaja en el aeropuerto y mismos controles a los que llegan al país. Gracias. Lo que respecta a los controles de los pasajeros del vuelo, el Ministerio de Salud de la Nación está identificando a todos los que se llaman contactos cercanos en riesgo de contagio, y la Ciudad de Buenos Aires se va a contactar con ellos, va a hacer los estudios que corresponden y va a aplicar el protocolo de aislamiento como corresponde y seguimiento cotidiano por los funcionarios del Ministerio de Salud de la ciudad. Y van a extremar medidas en Ezeiza a los que llegan y a los que trabajan allí. El foco, como venimos diciendo siempre, es en el servicio de salud, en los sistemas de salud. La grandísima mayoría de los casos en todos los países del mundo fueron identificados por el sistema de salud. La sensibilidad y la especificidad de los controles en el aeropuerto tienen digamos, poca evidencia de contener el brote, el ingreso, y en ese contexto el equipo y el personal de Ezeiza está trabajando con todas las medidas de protección ante la aparición de un síntoma desde el primer día, ante la aparición de un caso sintomático, y todos los vuelos y los ingresos tienen el control en vuelo y es avisada la tripulación. Eso ya se ha activado en reiteradas oportunidades desde el inicio de esta situación epidemiológica. En todos los casos se ha descartado o se ha enviado a estudio y se ha aislado otro virus respiratorio, se descartó desde el punto de vista epidemiológico, y el equipo de Ezeiza y el personal de Ezeiza cuenta con las recomendaciones para los equipos de protección personal y el trabajo en relación a las situaciones epidemiológicas que estamos teniendo. Así que, y como dijo el ministro, el contacto con las personas
como también contamos siempre y explicamos en relación del plan, desde Sanidad de Frontera, a través del Reglamento Sanitario Internacional, se accede a la lista de pasajeros y se los contacta. Ese es el proceso que se está realizando en función de la llegada el 1 de marzo, identificar los pasajeros, digamos, que estén en Ciudad de Buenos Aires, y si algún pasajero está en algún otro lugar, se también activó todo un protocolo y un sistema que está vigente para cualquier caso de cualquier evento de notificación internacional, y todos los equipos, tanto de Nación como de las provincias, están entrenados en seguir ese protocolo e identificar a las personas que son contactos para seguir las recomendaciones. Buenas tardes, Cristian García de Canal 9, acá. Quería saber, primero, si puede dar más detalles de la persona afectada por el virus, algunos datos personales, cuál fue el viaje realizado, por qué medios fue movilizándose justamente en Europa, y también si hay casos sospechosos que están evaluando hoy en día. No, a ver, lo que sabemos, primero el señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades, está obviamente, permanece internado, felizmente. Bueno, en vivo e indirecto esta conferencia de prensa de autoridades de salud del Gran Buenos Aires, de la Argentina en sí.